Y el apóstol Pablo comenta algo que hay en su vida, que hay en su cuerpo, y él dice: es que en mí hay algo que no me deja hacer el bien. ¿Sí lo has leído? Romanos capítulo 7 dice: es que en mi vida yo quiero hacer el bien, yo quiero comportarme bien, el bien que Dios me dice que yo haga, pero mi cuerpo, mi carne se rebela contra la ley que hay en mi mente. Entonces, dice el apóstol Pablo, parece trabalenguas, pero dice: lo que quiero hacer, no lo hago. Dice: y si lo que quiero hacer no lo hago, entonces no lo hago yo. Hay algo en mí que me lleva a hacer lo que yo no hago. Te vuelvo a repetir, parece trabalenguas, pero esa es la condición en la cual nos encontramos nosotros en este momento, iglesia. Hay algo que está tomando poder sobre de nuestra carne. Hay un poder en nuestra vida que no ha sido vencido. Y por eso no podemos nosotros ser libres completamente hasta que venga algo, hasta que venga lo que dice el título: el poder del Espíritu de vida a nosotros. Y eso es lo que vamos a aprender en esta mañana. Pero ¿dónde comienza todo? ¿Por qué empieza esa cautividad? Ya sabes que el hombre en el huerto del Edén cometió un pecado. ¿Cuál fue ese pecado? ¿Cuál fue ese pecado? A ver, vamos a leerlo en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Vamos a refrescarnos un poquito de lo que papá nos ha estado enseñando. Dice: pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás, dice la palabra del Señor. Entonces ahí viene una condena. Ahí está la condena que viene a nuestra vida por causa de la desobediencia. Viene una sentencia de muerte. Papá nos lo estaba enseñando en sus últimas predicaciones. La palabra del Señor es una ley. Es una ley que lo que dice se tiene que cumplir. Y en ese decreto hay un decreto de muerte. Simplemente a nuestra vida entró el pecado, y el pecado, dice la palabra del Señor, que produce muerte a nuestra vida, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra del Señor. Entonces esa muerte estaba en nosotros. Ahí se originó todo. Ahí empezó ese decreto que hace que nosotros muramos. Y la muerte está en nuestra vida. ¿Se acuerdan de lo que papá nos enseñó? Estamos haciendo un pequeño resumen nada más también. Papá nos enseñó que la muerte entró a nosotros indudablemente, y nosotros cada día vamos muriendo. Cada día vamos muriendo. Cada que cumplimos años es un año menos de vida. A veces nosotros decimos: ay, gracias a Dios porque te dio un año más de vida. No, la realidad es que es un año menos de vida para que cumplas tu propósito y tu asignación aquí en la tierra. Hay que cambiar la perspectiva. A veces cuando estamos jóvenes, yo recuerdo hace unos 2 o 3 años atrás, cuando tenía 15 años, sí, de verdad, ¿por qué se ríen de mí? Cuando era yo joven, hace unos años atrás, poquitos años atrás, yo me acuerdo que tenía unos 9, 10 años, y yo decía: no, cuando yo tenga 20 años, yo quisiera esto, yo quisiera lo otro, voy a trabajar, voy a tener esto. No, cuando cumpla 25 ya voy a tener mi casa, cuando cumpla 30 voy a tener un negocio y carro y todo, los planes que uno hace. Pero cuando va uno creciendo te das cuenta que el tiempo no te rinde. Ya cuando abriste y cerraste los ojos ya tenías 25, 30 y volteaste atrás, y ¿dónde estaban los planes que tenías? ¿Dónde estaba todo ese plan de vida que tenías? Simplemente la vida se va así, hermano. Se va rápido. Entonces tenemos que aprender nosotros a valorar el tiempo que tenemos en esta tierra. Tenemos que aprender a cambiar la perspectiva de cómo estamos viendo los planes divinos del Señor. No es un año más de vida, tenemos que pensar: es un año menos para que yo cumpla mi propósito. Eso va a cambiar tu manera de ver el tiempo, para que te apures a hacer lo que tienes que hacer en el reino del Señor. Y no es para que te entristezcas. El Señor redime el tiempo, pero tenemos nosotros que entender que el tiempo aquí en esta tierra es reducido. Es muy reducido. La vida del hombre es 70 años y 80 años, ¿qué?
los más robustos. Yo voy para 47 años y yo digo, ya voy de la mitad para allá. Ajá. Entonces, esa es verdad, o sea, ya crucé la mitad, entonces ya me puedo empezar a descontar los días. Ajá, o sea, la muerte está en uno. Ajá. La sentencia de muerte sigue en nosotros, operando cada día. Y más cuando viene la enfermedad, más cuando vienen los problemas, se acelera el proceso de muerte. Y tenemos que nosotros entender esa consecuencia del pecado que nosotros cometimos. Ajá, ¿por qué? La palabra del Señor dice que por uno entró el pecado. ¿Quién fue ese uno? Adán. Adán que pecó. Y por ese uno entró el pecado a todos los hombres, dice la palabra del Señor. Ajá. Y no hay uno que no haya pecado. Todos somos culpables de ese pecado. Es decir, ese pecado que se cometió en el huerto del Edén, que acabamos de leer en Génesis capítulo 2, no solamente afectó a Adán y a sus hijos, afecta a todas las generaciones hasta que Cristo venga nuevamente. La sentencia de muerte está presente en la vida del hombre hasta que Cristo se manifieste en la vida de un ser humano. Por eso aprendíamos que Cristo venció a la muerte y Cristo resucitó, pero se tiene que manifestar a nuestra vida. Ajá. Vamos a ir, espero que vayamos entendiendo un poquito cada vez más de esto, porque te vuelvo a repetir, no es normal que nuestra vida no pueda cambiar. No es normal que nosotros no podamos comportarnos de una manera, y ese es el gran peligro en este tiempo, porque la iglesia de Cristo ha caído en un conformismo y en una tibieza. Y nos hemos conformado a vivir como vivimos allá afuera, queremos vivir aquí adentro, y en el reino del Señor no lo es, amada iglesia. Aquí dentro de la iglesia es o caminas correctamente o caminas correctamente, porque la ley se debe de cumplir, lo que estableció el Señor se tiene que cumplir, pero estamos entendiendo mal lo que la palabra del Señor dice y queremos influenciar la iglesia y no queremos que la iglesia influencie en nosotros. Ajá. ¿Sí te ha pasado que muchas veces hay personas que quieren llegar, ajá, y hacer lo que hacen allá afuera? Voy a poner un ejemplo así muy por encima y espero no soltar una pedrada a alguien por ahí. No vayan a pensar que es personal, solamente se me ocurrió. Ajá. Llegas a la iglesia, está un servidor que te da la mano y te dice, mira, aquí está tu lugar. Y tú le dices, no, yo me quiero sentar acá. Yo me quiero sentar acá. ¿Por qué? Porque venimos con una influencia del mundo. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. No nos gusta que nos ordenen. Ajá. ¿Sabes por qué muchas personas están en contra de una iglesia apostólica y profética? Porque la iglesia apostólica y profética siempre va encaminada y enfocada hacia el orden. Ajá. Entonces, como el orden no nos gusta, ajá, la disciplina no nos gusta, ajá, que nos empiecen a mostrar nuestros errores no nos gusta. Entonces mucha gente por eso se va de una iglesia donde se ordena, donde se pone reglas, ajá, reglas que vienen del cielo, no son humanas. Ajá. Pero tan siquiera este simple ejemplo nos damos cuenta que muchas veces nosotros no estamos completamente libres de la influencia del mundo. Ajá. No estamos completamente libres de lo que allá afuera aprendimos, y en el reino del Señor tenemos que volver a reaprender, y por eso estamos aquí. Amén. Entonces, la paga del pecado es muerte, pero no solamente el hombre pierde vida en esa sentencia de muerte que acabamos de leer. El hombre pierde también su identidad, pierde el dominio que el Señor le había dado, y pierde el control sobre de sí mismo. Ajá. Pierde el control sobre de sí mismo. El hombre ya no es libre de decidir. Ahora el pecado empieza a gobernar. Ajá. Empieza un gobierno sobre de su vida que ya no es el gobierno de Dios. Ajá. En el principio él era gobernado por el Señor. Después del pecado empieza un nuevo gobierno, o empieza a ejercer una nueva ley en él. Ajá. Que acabamos de leer en Romanos 8:2, que dice que es la ley del pecado y de la muerte.
Hay una nueva ley que empieza a influenciar en la vida del hombre. Y esta ley hace que pierda su capacidad de decidir. Empieza a entrar una contaminación a la vida del hombre. Para empezar, ¿cómo es un cuerpo cuando muere? ¿Qué pasa con un cuerpo cuando se muere? En lo natural. Se corrompe, se descompone, se empieza a gusanar, se empieza a pudrir ese cuerpo. Imagínate cuántos años llevamos nosotros descomponiéndonos desde que pecamos. ¿Cómo oleremos si un cuerpo en lo natural a los 3 días ya empieza a expedir un olor? Nosotros muchas veces llevábamos años fuera del camino del Señor. ¿Qué olor tendríamos delante de la presencia del Señor? O sea, ¿qué tanta corrupción pudiera haber en nosotros después de ese pecado? Entonces, esa corrupción genera algo en la vida del hombre. Esa corrupción se anida, pero se anida en el corazón del hombre. Y queda el hombre imposibilitado de decidir por sí mismo. Él ya no puede decidir por él mismo. Él empieza a decaer cada vez más. Y podemos ver, si seguimos leyendo el capítulo de Génesis, el libro de Génesis, en el capítulo 6, en el versículo 5, si lo pueden poner en la pantalla, y vean lo que generó ese pecado. No solamente generó separación de Dios, generó una corrupción en el corazón del hombre. Dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Era siempre totalmente malo. Otra traducción dice que los designios del corazón de ellos eran siempre hacer lo malo, o el mal, perdón. Entonces, el corazón del hombre se empieza a corromper y empieza a decaer cada vez más. Por eso el pecado esclaviza, el pecado corrompe. Siempre el pecado te va a llevar a una condición cada vez más baja. Si no acabamos con esa condición, vamos a acabar cada vez más bajo. Hay personas que muchas veces ven una revista y ven una muchacha, y de ahí entra el pecado. ¿Y sabes qué? Si ese pecado no se es erradicado, de repente esa persona ya no quiere ver una revista, esa persona quiere ver un video. Y de repente esa persona ya no quiere ver un video, ahora quiere ver en vivo algo. ¿Me estás entendiendo? Porque hay una corrupción. A veces las personas dicen: es que solamente fueron 2 pesos lo que tomé. 2 pesos que son para el patrón, ¿no? El patrón es como quitarle un pelo a un gato. Pero después ya no son 2 pesos. El patrón no se dio cuenta. Ya después son 100, ya después son 300, después son miles. Y después ya empiezan a faltar cosas dentro del trabajo, porque el pecado te va corrompiendo. ¿Qué pasa? Se cumple lo que dice ahí: los designios del corazón de ellos eran siempre hacer lo malo. Y en el versículo 11 y 12, ahí está algo más tremendo, de Génesis 6, 11 y 12. Dice: ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. El siguiente versículo: y Dios observó que toda la corrupción que había en el mundo, Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran ¿qué? Corruptos. ¿Te das cuenta la condición en la cual cayó la tierra? En una corrupción, dice todos. Es decir, que no solamente hubo una influencia de pecado en un solo hombre, sino que esa influencia empezó a contaminar a todos los que estaban en la tierra. A todos los que estaban en la tierra. Así de peligroso, amada iglesia, es el pecado, o vivir en una condición de pecado. Por eso tenemos que cambiar. Por eso tenemos que ser distintos. Por eso tenemos que erradicar el pecado completamente de nuestra vida. Por eso tenemos que ser diferentes completamente. Porque si el pecado no se erradica, tus hijos van a empezar a hacer lo mismo que tú hacías. Tus nietos van a hacer lo mismo que tú hacías. Tus bisnietos van a hacer lo mismo que tú haces o hacías. Porque la corrupción es como cuando nos enseñan en la escuela, ¿no? Pones una manzana podrida cerca de otra manzana y se empieza a lamar y empieza a contaminarse. Así es el pecado en la vida de la persona. Imagínate si
el pecado llegó a contaminar a otra persona, ¿cómo estaría el corazón de la persona que empezó a contaminar a los demás? Llena de maldad, llena de suciedad. Y la tierra estaba llena de violencia, dice la palabra del Señor. Y en este mismo momento, la tierra en la cual estamos está llena de violencia, no lo podemos negar. Estamos viviendo en un tiempo donde la violencia está presente, donde a cada momento estamos escuchando desaparecidos, robos, asaltos, choques, muertes. Y eso es lo que se mueve en este momento en la tierra. Pero ¿por qué la tierra está así? Por causa del pecado del hombre vino la maldición. La tierra fue maldecida por la violencia, por la sangre derramada. Y la tierra cayó en corrupción, en violencia. Fue culpa del hombre, del pecado del hombre. Entonces, esa violencia que podemos ver en la tierra, ¿qué nos da a entender? Si lo leímos en Génesis capítulo 6 ahorita, que la tierra estaba en violencia y que todos estaban corrompidos, imagínate lo que estamos viviendo ahorita. ¿Qué nos habla a nosotros, iglesia? ¿Qué te habla a ti en este momento? Cuando tú vas a tu casa y tu vecino ya te platicó que lo asaltaron, ya te platicaron que se desapareció alguien, ya te platicaron que ya mataron a alguien por allá, que hubo un accidente. O sea, ¿de qué te habla? De que la tierra está corrompida, de que hay un pecado grande en la sociedad, en el mundo en este momento, que tenemos que cambiar. Nosotros como iglesia de Cristo tenemos que hacer un cambio en la sociedad. Nosotros como iglesia de Cristo tenemos que hacer que esa corrupción se empiece a erradicar de la tierra. A eso el Señor nos ha mandado. A eso el Señor te mandó a ti, a mí. ¿Sí lo crees o no lo crees? Sí, no te veo muy convencido, pero yo te digo, para eso te mandó el Señor. Para eso te mandó el Señor, para que la corrupción sea quitada. Pero para que la corrupción sea quitada de la tierra, primero tienes que ser quitada de mi propia vida. De mi propia vida. Fíjate cómo a veces se conecta un poquito la palabra que se predica en la mañana. Pastor León estaba predicando. Dice, es que iglesia, a veces te comportas de una manera que no es, y tienes que comportarte de la manera correcta, porque tienes que dar testimonio de Jesucristo en esta tierra. Y eso es lo que debemos de hacer. O sea, simplemente, si la tierra está corrompida por causa del pecado, y Cristo vino y venció el pecado y la muerte, y nos dio el poder y la autoridad a nosotros para vencer también el pecado y la muerte, entonces ¿qué tenemos que hacer? Quitar la corrupción de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestros hijos, de nuestra calle, de nuestra colonia, de nuestra sociedad. Y que los demás vean, como decía Pastor Yaulín en la mañana, que los demás vean que Jesucristo sí resucitó, porque ha resucitado mi vida y me ha cambiado a mí también, a través de ese poder de la vida, de la resurrección. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. El hombre pierde la identidad. ¿Y qué pasa? Dice que los designios de su corazón son continuamente hacer el mal. Es decir, que todo el tiempo está pensando, me voy a ir de fiesta, ahorita saliendo de la iglesia, me voy a echar unos tacos y ahí una chelita, y luego me voy a ir a la casa de mi tía, y allá ahorita seguro mi tío ya tiene la botana. Está continuamente pensando hacer el mal. Muchos a veces vienen a la iglesia, pero vienen pensando, uy, no, a ver cuánto dura la alabanza, la adoración. No, ya me quiero ir, ya empezó el partido, ahorita ya no, ya cuántos han de ir. O sea, están pensando con el mal solamente. O sea, no vienen con una conciencia de adorar al Señor, con una conciencia de exaltar su nombre, sino que quieren satisfacer sus propios deseos que hay en su carne. Y quieren sentirse satisfechos en sus propios deseos. Entonces la tierra empieza a caer en un estado de corrupción, y el hombre continuamente empieza a hacer lo malo. Pero si nosotros vamos a la palabra del Señor, la palabra del Señor dice que la iniquidad es hacer el pecado de continuo, pecar continuamente, voluntariamente. Una cosa es fallar porque por ahí se te fue
la luz por ahí en la cholla y te equivocaste, te enojaste, dijiste una mala palabra. Una cosa es eso y otra cosa ya es que tú digas una mala palabra con la intención de maldecir a alguien. Una cosa es que a lo mejor por el enojo, no, se te salió la cebolla, se te salió por ahí el cebollazo, el ajo por ahí así, y ya soltaste una palabra. Pero otra cosa ya es de que, no, ya te dije tú tal por cual y que no sé qué, y vas a ver y yo voy a ir y te voy a partir. Eso ya es iniquidad, porque voluntariamente ya estamos nosotros violando la ley de Dios. Voluntariamente nosotros ya estamos transgrediendo la ley. Y eso es bien peligroso. Eso fue lo que entró al ser humano cuando pecó. Se generó en él una maldad que lo lleva a rebelarse en contra de los mandamientos de Dios de una manera voluntaria. Por eso la palabra del Señor dice que cada vez iban cayendo más y depravándose más y depravándose más y cada vez más profundo y más profundo y más profundo, hasta que Dios dijo: basta, ya no puedo con ellos. Ya no puedo aguantarlos, ya no. Esa maldad ya supera toda mi paciencia. ¿Saben qué? Voy a destruir todo. ¿Saben qué? Voy a acabar con toda carne viva, porque no puede ser así. Y entonces manda un diluvio. ¿Para qué? Para destruir a toda la carne que estaba corrompida por el pecado. Porque Dios no puede soportar el pecado y la paga del pecado es muerte, dice la Escritura. La paga del pecado es muerte. Entonces debemos de tener mucho cuidado, iglesia. Debemos de identificar cómo nos estamos comportando nosotros. Debemos de identificar qué es lo que estamos haciendo nosotros. O sea, te puse un ejemplo ahorita, a lo mejor por enojo se te fue una mala palabra, pero si ya de continuo ya es tu lenguaje, entonces ahí hay algo que está mal. Ahí hay algo que tú tienes que saber que está mal y que tienes que dejar. Bueno, a lo mejor no puedes dejar de hacerlo. A lo mejor no puedes dejar de hablar de esa manera, a lo mejor no puedes dejar de comportarte de esa manera, pero hay un motivo, hay una razón, y es lo que te estoy diciendo. Hay una corrupción en el corazón, hay una condición en la vida del ser humano que le impide hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Y eso es lo que quiero que aprendamos en esta mañana. Pero mira, la palabra de Dios, vamos a ver nuevamente Romanos 8:2. Romanos 8:2 dice: y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu de vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. No sé si me puedan poner Reina Valera, por favor, si tienen esa traducción. Dice, ahí está: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Volvemos a los términos legales, ley. Entonces, hay una ley, un decreto, un mandato de muerte en mi vida por causa del pecado, por causa de que yo desobedecí el mandato divino. Viene la sentencia de muerte. Pero también dice que hay una ley que me ha liberado. Y esa ley es la ley del Espíritu de vida. ¿Qué es? ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Pero si nosotros hablamos de ley, podemos hablar de la ley de Dios. Podemos hablar de lo que la ley de Dios hace en nuestra vida. Porque relacionamos muchas veces el término ley con las leyes que Dios nos da. Y sí tienen que ver con este versículo de la palabra del Señor, y quiero explicártelo un poquito más para entender cómo nosotros estamos bajo un dominio que no podemos hacer lo que queremos hacer nosotros. Y la ley de Dios, cuando el hombre peca, en el huerto del Edén viene toda esa corrupción. El Señor manda un diluvio, acaba con toda tierra, con toda carne que está corrompida. Y después empieza nuevamente a través de Noé a poblar la tierra, y después viene Abraham, Isaac, se establece el pueblo de Israel. El Señor manda una ley para que el pueblo lo obedezca. Una ley mosaica, le llamamos de esa manera. ¿Para qué? Para que el pueblo la obedezca. Pero ¿qué hace la ley por mí? ¿Qué es esa ley? ¿Y cómo puedo interpretar yo esa ley?
Vamos a ver unos puntos, 5 puntos de lo que es la ley de Dios y cómo la ley de Dios no puede rescatarme del pecado, no puede salvarme del pecado. Primero, la ley de Dios vino para revelarnos el carácter de Dios. La ley divina que Dios dio fue para revelarnos el carácter de Dios. Por ejemplo, en la ley que Dios le dio a Moisés dice: no adulterarás. Y eso nos demuestra el carácter y la condición del corazón de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Él es nuestro Dios fiel. Y Él sigue siendo fiel a nosotros. Él no es un adúltero que va y engaña a su mujer o a su esposa. Entendemos que Dios no tiene una esposa, pero sí tiene un pueblo al cual ama, al cual se le mantiene fiel. Por eso la ley nos demuestra a través de ese mandamiento que Dios es fiel. Dice: no adulterarás. No cometerás adulterio, no te vas a meter con una mujer que no es la tuya. Es decir, nos está hablando de la fidelidad de Dios. Para eso la ley vino a la vida del hombre. ¿Para qué? Para mostrarnos quién es Dios, para mostrarnos su amor, para mostrarnos su misericordia, para mostrarnos su poder, para mostrarnos su protección. Y podemos así seguir hablando de muchas cosas a través de la ley, que el Señor nos va mostrando cómo es Él realmente. Es a través de la ley que nosotros comprendemos quién es Dios verdaderamente. Y otra de las cosas que la ley hace es que Dios da su ley. ¿Para qué? Para identificar a su pueblo. Para identificar a su pueblo. En Jeremías 32:38 dice de la siguiente manera. Jeremías 32:38. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Jeremías 33:38 nos dice que Dios quería un pueblo. ¿Para qué? Para cuidarlo, para protegerlo. Y Él hace un pacto con ellos. Él hace un pacto. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿qué nos diferencia a nosotros de los que están allá afuera? ¿Qué te hace diferente a los que están allá afuera? Si yo me puedo ir al tianguis y puedo ver a si yo te veo ahí y si no te conozco bien, yo no voy a saber si eres un hijo de Dios o no. Pero ¿qué te diferencia? ¿Qué te diferencia? ¿Qué te hace distinto? ¿Qué te identifica como un hijo de Dios? Hay un pacto que el Señor ha hecho con nosotros. Hay un pacto que el Señor hizo primero con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, pero también ha hecho un pacto con nosotros, un nuevo pacto en Cristo Jesús, un nuevo pacto donde Él nos rescata del pecado y nos da una nueva vida en Cristo. Y esa nueva vida, ¿qué tiene que hacer? Tiene que mostrarse allá afuera. Volvemos a lo mismo que habló el pastor Yaulín en la mañana. Esa nueva vida tiene que mostrarse allá afuera, en tu manera de hablar, en tu manera de pensar, en tu manera de comportarte, en tu manera de conducir tu auto, en tu manera en cómo le hablas a tus hijos. Ahí debe de verse la identificación de que eres un pueblo apartado para Él. Dios hizo una ley y le dijo al pueblo de Israel: tú me vas a ser mi pueblo, y yo voy a ser para ti tu Dios, y yo prometo que te voy a bendecir, que te voy a cuidar, que te voy a prosperar, y que todos los pueblos que están alrededor se van a dar cuenta de que yo soy tu Dios, porque tú vas a ser una tierra deseable, dice la palabra de Dios. ¿Eres tierra deseable para tus vecinos? O tus vecinos dicen: no, para ser como él, no. ¿Eres tierra deseable para tu compañero de trabajo que diga: uy, no manches, no, ¿cómo crees? ¿A poco no te preocupa que te vayan a correr de la empresa? Y tú bien confiado trabajando: no, mi Dios es mi proveedor, mi Dios sabe lo que yo necesito, y ya y trabaje y trabaje. ¿Eres tierra deseable verdaderamente? Preguntémonos eso. Porque si no somos tierra deseable, entonces ¿qué tipo de pueblo somos? ¿Te das cuenta cómo la ley nos va enseñando cosas que nosotros muchas veces no identificamos? La ley de Dios vino por algo, a identificar un pueblo, a separarnos, a apartar a alguien, a demostrar que Dios es un Dios poderoso, bueno, proveedor, que cuida, que guarda, que esos pueblos no le iban a hacer frente al pueblo de Israel, nunca jamás iban a poder destruirlos, porque Dios estaba con ellos, pero si obedecían la ley. Si obedecían la ley. Nuevamente volvemos a lo mismo, obediencia. El hombre en el huerto del Edén, que causó el pecado, una desobediencia.
Y aquí estamos tratando de obedecer la ley. Dios dio mandamientos donde mostraba sus cualidades, su carácter, su esencia. Y también ¿para qué? Para obedecer esa ley, para hacernos ver a nosotros que estamos caminando bajo la cobertura de un Dios real, de un Dios que nos ama, sí, de un Dios que nos guarda, de un Dios que nos protege. Pero se debe de reflejar allá afuera, se debe de reflejar ese pacto. Es más, dice la palabra del Señor, ahorita me vino a la mente que Él ha hecho un pacto contigo para que tú produzcas riquezas. Un pacto contigo para producir riquezas. Entonces necesitamos entender que ese pacto que Él hace con nosotros es por obediencia. Volvemos a lo mismo. Si yo obedezco al Señor, Él me bendice. Si yo no obedezco, no recibo bendición como tal. Mira, aquí te voy a decir una gran diferencia. Una cosa es vivir por misericordia y otra cosa es vivir en bendición. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos conformamos con lo que tenemos. Vivimos bien, no nos falta nada. Y qué bueno que no nos falte nada, pero a veces eso es vivir por misericordia. Vivir por misericordia, les ponía un ejemplo allá arriba una vez que subieron unos hermanos nuevos. Vivir por misericordia es un simple ejemplo. Tu hijo o el hijo de alguno de ustedes puede que sus zapatos ya estén rotos, o ya estén feos. Entonces ese hijo puede ser muy desobediente, puede ser muy rebelde. Es el hijo que te saca canas verdes cuando llega el tiempo de firmar boletas, o porque siempre te están hablando y te están diciendo otra vez venga porque su hijo mire que ya hizo desastre. Pero cuando tú ves a ese hijo desobediente y rebelde, que le faltan zapatos, ¿tú qué haces? ¿Por qué? Porque es tu hijo. Por misericordia, porque no lo puedes dejar con los zapatos rotos. Lo mismo pasa con nosotros. Dios por misericordia nos da lo que necesitamos, no nos va a dejar desamparados. Pero otra cosa es que nosotros obedezcamos, y a ese hijo que obedece, a ese hijo que te saca 10, que se comporta, que nada más con hacerle una seña ya se sienta y no hace nada, a ese hijo le faltan los zapatos y tú lo llevas a la zapatería y le dices dame los de 3,000, los de 5,000, los de 4,000, no importa, mi hijo se los merece. ¿Por qué? Porque es bien obediente. Amén, iglesia, ¿o no? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia de tener un Dios que hace un pacto conmigo, que si yo obedezco Él me va a proveer y no me va a dar cualquier cosa, me va a dar lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Hay que ir entendiendo lo que produce esa ley en mi vida cuando yo lo obedezco. Ahora, otro aspecto de la ley es que Él protege a su pueblo. A veces nosotros vemos los mandamientos de Dios o vemos la palabra del Señor, la Biblia, y nosotros la vemos como un castigo o como una reprensión. La vemos, es que yo no puedo hacer nada, ahí yo no voy a la iglesia porque todo me prohíben, yo no voy a la iglesia porque me dicen que no fume, que no tome, que no baile, que no brinque, que no grite, que no maldiga, y todo es no, 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 no y no. Y por eso la gente no quiere venir a la iglesia, porque dicen que todo se les prohíbe, que ahí no pueden hacer nada. Y la verdad es que tú puedes hacer lo que tú quieras. Dice la palabra del Señor que tú puedes decidir hacer lo que tú quieras, pero que no todo te conviene hacer, porque hay consecuencias por hacer cosas que no son correctas. Tú puedes fumar, si quieres puedes fumar. La palabra del Señor no dice que no fumarás, la ley no dice no fumarás, pero sí dice la palabra del Señor que tú debes de cuidar tu cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Y a veces no tenemos conciencia. Puedes tomar, si quieres toma, pero dice la palabra del Señor que no te embriagues con vino. ¿Por qué? Porque cuando te embriagas con vino hay peleas, contiendas, hay luchas. Entonces no te embriagues, hay cosas que no convienen. ¿Para qué quieres fumar? ¿Para qué quieres tomar? Si al rato vas a estar conectado a un tanque de oxígeno, o al rato vas a estar pidiendo un trasplante de hígado porque ya la cirrosis y ese efecto en tu vida por causa del alcohol. ¿Crees que es sensato eso? ¿Crees que es correcto hacer eso? No. Entonces cuando Dios prohíbe cosas o cuando Dios nos da la ley, es como el cerco que le ponen a un bebé, es como el corral que le ponen a un bebé para que no se caiga.
Eso es solamente, es un cerco de protección. Pero cuando tú sales de la ley, cuando tú desobedeces la ley, pues simplemente estás saliendo de la protección que Dios está poniendo sobre de tu vida. Y si sales de la protección, pues claro que hay consecuencias. Claro que hay consecuencias. En alguna ocasión, un sobrinito le habían puesto su corralito, se brincó el corral y se cayó de las escaleras. ¿Por qué? Porque se salió de la protección. A nosotros nos pasa mucho eso. No, pues ¿por qué? No, yo lo puedo hacer, no, sí, yo me voy a ir allá y voy a hacer esto, me voy a ir a bailar, voy a ir a la fiesta de fulanito, de perenganito. Y pasan muchas cosas en esa fiesta. Hay muchos jóvenes que han perecido por estar en compañía de quien no debían de estar, por estar en un lugar donde no deberían de estar. Los papás: no vayas, no estés, mira, es peligroso, es un lugar que tú no estás hecho para eso, tú eres un hijo de Dios, tú debes de comportarte de una manera distinta, no te juntes con esa persona, no es buena. Pero simplemente entró por aquí, salió por acá, fueron a ese lugar, esas personas tenían rencillas con alguien más, llegaron, los balacearon y les toca también a ellos. Entonces, la ley nos protege, la ley nos guarda de los peligros. No es que el Señor sea malo, no es que el Señor, es que todo lo malo, el Señor es bien malo, no me deja ser libre. Dios no me quiere que yo me divierta, Dios quiere que yo sea un amargado porque no me deja disfrutar la vida. No, hermano, Dios no es así. Dios no es así. Dios quiere que disfrutes la vida, pero que la disfrutes de la manera correcta, como Él quiere que la disfrutes. Una vida sana, una vida llena de fuerza, llena de ánimo. Pero eso no se encuentra allá afuera, eso no se encuentra allá en el mundo, se encuentra aquí adentro. ¿Por qué? Porque Cristo vino a vencer la muerte y a darnos vida y vida abundante, dice la palabra del Señor. Amén. Ahora, la ley lo único que hace es que revela nuestra vida, nuestra culpabilidad y el conocimiento del pecado. Esto lo habla en Romanos capítulo 7, versículos 7 al 9. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 9. Dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué nos revela la ley de Dios? Nos revela lo pecador que soy. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y dice: no matarás, no adulterarás, honrarás a tu padre y a tu madre, y ahí, híjole, y hace ratito le dije a mi mamá que ya no me dijera nada, híjole, no, y mi papá, ¿y cuánto tiene que no lo visito? La ley de Dios nos revela el pecado que hay en nosotros, nos muestra el pecado, qué tan pecadores somos nosotros, nosotros, no el de enfrente. Porque a veces caemos en ese engaño y a veces decimos: oh, mira, dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre. Ahí te hablan y estamos: ahí te hablan tú, mira. Ojalá lo haya escuchado mi hermana, porque mi hermana cómo hace de vidas de cuadrito a mis papás, esa palabra era para ella. No, hermano, la palabra es para nosotros, la ley es para nosotros. Nos revela qué tan pecador soy yo, no los demás. Cuando hace ese problema en la vida, la palabra de Dios misma dice: y tú que robas, no robas. Tú que criticas al que robas, tú no robas. Y tú que criticas al que adultera, tú no adulteras, dice la palabra del Señor. O sea, ¿te das cuenta por qué la ley tiene que ser personal? No puede ser para alguien más. Porque si nosotros decimos: ay, es que el hermano es bien chismoso, y el Señor va a decir: ¿y tú no chismeas con tu esposa cuando estás sola? Y tú, cuando vas con tus amigos, ¿no te acabas a la hermana del culto de la mañana? La ley es así. Nos muestra qué tan pecadores somos. Y tú que criticas a aquel que es bien rebelde, ¿tú obedeces en todo a tus padres? O sea,
La ley nos muestra solamente el pecado y la culpabilidad que hay en mi propia vida, no en los demás. No en los demás. La ley es para que nos demos cuenta nosotros, solamente nosotros, del pecado que está oculto en nuestra vida y no nos damos cuenta. La ley lo único que trajo es revelarnos el pecado que estaba oculto. Por eso dice ahí, a ver, vuelvan a poner el versículo, por favor, que leímos ahorita. Dice: yo sí vivía sin ley en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió en mí y yo morí. El pecado revivió, el pecado tomó fuerza en mí. ¿Por qué? Porque me di cuenta que era bien pecador. Pensé que no, pero cuando leí la ley me di cuenta que era pecador. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues arrepentirme y pedirle perdón al Señor por mi pecado. Si no hubiera ley, no nos daríamos cuenta qué tan pecadores somos y entonces no habría arrepentimiento en nuestra vida. Pero el Señor vino a mostrarnos que nosotros no podíamos cumplir unos cuantos mandamientos. Primero, la ley fueron 10 mandamientos y de ahí se extendieron hasta más de 600. Pero si no pudimos cumplir 10, imagínate 600 y cachito de mandamientos, ¿cómo lo íbamos a hacer? Por eso éramos considerados pecadores, porque no podíamos cumplir la ley de Dios. Y lo único que hizo la ley es revelarnos toda la maldad que había en nosotros. Dios tuvo que establecer una ley porque el hombre estaba corrompido, el hombre era corrupto, el hombre estaba en continua maldad. Una y otra vez cometía el pecado que perdió la conciencia de sí mismo y ya no se dio cuenta de que estaba pecando. Entonces, por eso apareció la ley, para mostrarnos que estábamos pecando, para no únicamente abrirnos los ojos y mostrarnos que éramos bien pecadores, que no estábamos haciendo la voluntad del Señor y que nosotros creíamos que sí lo estábamos haciendo. Que nosotros pensábamos que sí lo estábamos haciendo. Estábamos engañados y muchas veces las personas viven engañadas creyendo que su vida está bien, creyendo que no le hacen mal a nadie. No, yo me emborracho, pero yo me encierro ahí y ahí tomo y no le hago mal a nadie. Entonces no tiene nada de malo que yo tome. ¿Por qué? Porque me encierro y ahí, mira, a nadie molesto. A nadie molesto. No, yo no creo que esté mal. Yo no creo que esté mal. No. Mientras yo esté bien, mientras mi casa está bien, no me interesa nada y no me interesa nadie. Y vivimos una vida de egoísmo, llevando ventaja sobre de todos, transando a todos, ventajando a todos. ¿Para qué? Para que no me falte nada. Mientras yo esté bien, nadie me interesa. Y pecamos de esa manera y no nos damos cuenta. Vivimos una vida de continuo pecado que ya cuando así que reaccionamos ya ni sabemos si estamos pecando o no. Se nos hace común lo que estamos haciendo. Se nos hace algo natural lo que estamos practicando, y ese es el peligro, iglesia, de no poder vencer el pecado que hay en nuestra vida. Ese es el peligro, que muchas veces ese pecado se arraiga tanto que nos conformamos y ya lo vemos como algo natural, ya lo vemos como algo común y corriente. ¿Te ha pasado que vas en la calle y ves los indigentes que van caminando y huelen feo? Y ellos no se dan cuenta que huelen mal, porque ya es su vida, porque ellos ya están así diario perciben ese aroma, que ese aroma se hace imperceptible a ellos mismos. Para ellos ya no huelen mal, ese es su olor, y esa es la condición del hombre cuando de continuo practica el mal. De repente ya no hay un discernimiento para darnos cuenta de que estamos pecando. Ya no hay un discernimiento para darnos cuenta que estamos mal. Y en casa permitimos lo mismo: gritos, peleas, insultos, golpes. Pues es que toda mi vida ha sido así. Mi mamá me crió así, mi papá me crió así, mis abuelitos así eran. Entonces el pecado se transmitió, pasó de generación en generación, y ya después ya no son golpes. No, hombre, yo tenía unos vecinos, hermano, ojalá que no me estén viendo en internet esos vecinos. Yo tenía unos vecinos, amado hermano, que llegó un tiempo en que los niños eran golpeados tan salvajemente por su papá, que en un momento determinado, cuando los niños ya crecieron, se le pusieron al tú por tú al papá y se agarraban
pero se agarraban, hermanos, se escuchaban los golpes, los gritos, se volaban las cosas por todos lados. Y ya cuando íbamos, bueno, yo estaba pequeño, pero cuando iba mi papá y mi mamá a ver a los vecinos, no, hombre, ya estaban, parecían el perro aguayo, todos ensangrentados así, los dos. Ajá, los dos, porque ya no hay conciencia de pecado. Y el hijo, no, y tú, hijo de tu tal por cual, si te atreves a levantarme la mano vas a ver. Y el otro también retando, el papá al hijo y el hijo al padre. Hasta ese nivel. Ajá. O sea, ya desconociéndose. Una corrupción tan grande que ya no hay honra ni respeto del padre hacia el hijo y del hijo hacia el padre. Es terrible. De verdad que cuando no tenemos conciencia de pecado, caemos en cosas verdaderamente abominables delante de los ojos del Señor. Imagínate si es vida eso. Imagínate si vivir de esa manera es correcto. Si todo el tiempo maldiciones, golpes, juicio, crítica, chismes, si todo el tiempo fiesta, alcohol, droga, todo eso, ¿tú crees que será correcto en un hijo de Dios? ¿Tú crees que será correcto en una persona que ha sido redimida por Cristo a través de su sacrificio? Pues claro que no. Claro que no. Eso no es correcto, pero la ley vino a mostrarnos quién éramos realmente nosotros. Vino a mostrarnos quién era yo realmente. Y a veces es fuerte, hermano, cuando el Señor te confronta con quién eres, pero es necesario para poder cambiar, es necesario para poder ser transformados. Y no tengamos miedo a la confrontación que Dios hace a nuestra vida para ser transformados. Ese es el proceso. Primero necesitamos ser confrontados con nuestro pecado para poder ser libres de ese pecado. Entonces no le tengamos miedo a ese proceso del Señor. Solamente aprendamos que lo que está escrito es ley y nadie puede burlar esta ley que tenemos aquí llamada Biblia. Y todo lo que dice ahí se tiene que cumplir tal y como está escrito. Dice que no le pongamos ni le quitamos una sola coma o un punto a lo que está escrito. No le pongamos a nuestra conveniencia. No le quitemos para sacar ventaja. Lo que está ahí por un motivo. Y tenemos que aprender a vivir como está escrito aquí. Amén. Ahora, lo último y que te quiero hablar es que esta ley que Dios da está imposibilitada para salvarnos. No nos puede salvar. La ley no puede hacernos salvos, la ley. Vamos a leer Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Dice la palabra del Señor: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No es por obras, dice la palabra del Señor. Yo no puedo ser justificado por obras, por una simple razón, porque aunque quisiera cumplir la ley, nunca podría cumplir todos los mandamientos de Dios. Nunca los podría cumplir. Por eso no es por lo que yo quiera hacer. No tenemos que quitarnos de la mente que yo puedo tener una relación correcta con Cristo a mi manera. No es así. A veces pensamos como hijos de Dios, pues yo voy a casa de paz, me congrego los domingos, doy mi ofrenda, doy mi diezmo, y me voy a mi casa, ya cumplí, ya tengo una relación correcta, ya soy salvo, ya Dios me acepta así, ya hice lo correcto. No, hermano, no es por obras, solamente por la fe en Jesucristo. Solamente por gracia podemos ser salvos. No es porque yo cumpla o deje de hacer, yo haga más o yo haga menos. No, el que yo no le haga daño a nadie no quiere decir que yo ya sea salvo. Podrías decir, pues yo no me meto con mis vecinos, yo solamente de mi casa al trabajo, de la casa al trabajo, de la casa a la iglesia y de la iglesia a mi casa, y yo no me meto con nadie más. Pero eso no nos hace salvos, no nos justifica. Lo que nos justifica y nos hace salvos es la fe en Cristo Jesús.
y la gracia por la cual nosotros podemos accesar a esa salvación a través del sacrificio de Cristo. Eso es lo único. Pero nosotros no podemos ser salvos por cumplir la ley. No podemos ser salvos por cumplir la ley. No podemos quitar el pecado de nuestra vida si cumplimos la ley. Si hubiera alguien que cumpliera la ley, aún así no podría ser salvo. No podría ser salvo. ¿Por qué? Porque la ley no fue mandada para que nosotros pudiéramos ser salvados. Por eso volvemos nuevamente al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 2, donde hay dos leyes que están gobernando mi vida. Hay dos leyes que están tomando control de mí, de acuerdo a cual yo tome. Dice, está la ley del espíritu de vida en Cristo y está la ley del pecado y de la muerte. Pero la ley del pecado y de la muerte no puede ser quitada por la ley de Dios. No puede ser quitada por obras. No puedo ser libre de esa ley por obedecer la palabra del Señor. Yo tengo que ser libre. ¿Por quién? Por el sacrificio de Cristo, por la gracia de Dios. Es la única manera en que yo puedo ser libre verdaderamente. Yo puedo cambiar mi manera de vivir cuando Cristo se manifieste en mi vida de una manera correcta, de una manera verdadera. Porque no podemos tener a Cristo afuera. Papá nos enseñaba semanas atrás, que Cristo venció a la muerte y Él de adentro abrió las puertas. Estando dentro, abrió las puertas del infierno. No podemos tener a Cristo en la iglesia y no tenerlo en casa. No podemos tener a Cristo aquí y no tenerlo en el corazón. Para que pueda haber cambio en nuestra vida, tenemos que tenerlo adentro. Tenemos que abrirle el corazón a Cristo. Tenemos que dejar que el poder de Dios obre, pero obre desde adentro de nuestra vida. El apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 7 y vamos a leerlo para ver cómo nosotros tenemos esa lucha. Romanos 7, versículo 17 al 24. Es un poquito largo, pero es necesario leerlo para poder entender cómo nosotros estamos bajo un dominio que no nos damos cuenta. Romanos 7, 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El siguiente. Y si yo hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ya no lo hago yo, dice la palabra del Señor. ¿Lo hace quién? El pecado que hay en mi vida. Siguiente, por favor. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, nuevamente, hallo esta autoridad, hallo este gobierno, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol Pablo. Iglesia, tenemos que entender que en nosotros hay una lucha, en nosotros hay una batalla. Porque queriendo nosotros hacer lo que es correcto delante de los ojos del Señor, no sé si te ha pasado, pero a mí sí, no lo podemos hacer. Queremos comportarnos bien, queremos hablar bien, queremos congregarnos, queremos llevarnos bien en el matrimonio, quiero educar bien a mis hijos, quiero que financieramente estar bien, pero no puedo hacerlo. En algún momento fallo. En algún momento no quiero ir a la iglesia. En algún momento no quiero estar con mi esposa. En algún momento me enojo tanto, me irrito tanto que empiezo a maldecir, a gritar, a golpear. En algún momento mis hijos me sacan de quicio. Que hago cosas, los golpeo, los ofendo, los maldigo. ¿Por qué? Porque en mí hay algo. Hay una naturaleza pecaminosa. Hay una ley de pecado que está ¿dónde? Que está en mi cuerpo, que está en mis miembros. Y eso es bien tremendo, porque el apóstol Pablo decía, es que yo en mi mente yo quiero hacer el bien,
pero mis miembros se rebelan. Imagínate si tú quisieras levantar una mano y esa mano no quisiera obedecerte. Imagínate si tú quisieras caminar para allá y tu cuerpo dijera voy para acá. Sería terrible, sería muy fuerte, sería como un Frankenstein vivo, que no tiene conciencia. El cuerpo está vivo por sí, pero no hay una conciencia. Y eso es lo que pasa con el hombre cuando hay pecado. Eso es lo que pasa con el hombre cuando no ha sido completamente libre del pecado por Cristo Jesús. Hay una ley que opera en nosotros y el apóstol Pablo dice, pues yo quiero hacer el bien, pero yo no puedo hacer el bien. Entonces, ¿qué? Me doy cuenta que en mí hay algo, hay una ley de pecado que me gobierna y que no me deja hacer la voluntad de Dios en mi vida. No me deja hacer la voluntad de Dios. Por más que me esfuerzo, por más que quiero, por más que intento, no puedo hacerlo. No me puedo comportar bien, no puedo dejar de maldecir, no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de decir malas palabras. Entonces, ¿qué puedo hacer? Dice el apóstol Pablo con desesperación, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Un cuerpo corrompido. ¿Por qué dice un cuerpo de muerte? Simplemente porque la paga del pecado es muerte y el cuerpo estaba muriendo. Un cuerpo que está corrompido por el pecado, que se empieza a echar a perder. ¿Quién nos puede librar? ¿Quién nos puede ayudar a nosotros a comportarnos como Dios manda? ¿Quién nos puede ayudar a nosotros a quitar ese pecado de nuestros miembros y a poder hacer que nuestros miembros obedezcan a la ley de Dios? Solamente hay alguien que nos puede ayudar: Cristo, a través de su sacrificio en la cruz. Por eso dice la palabra que Él venció a la muerte y al pecado, y ese pecado ha sido destruido para siempre. Esa ley de pecado ya no opera en nosotros, pero opera dentro de mí, en mi cuerpo. ¿Y cómo voy a vencer eso? ¿Cómo puedo vencer esa ley que me hace rebelarme en contra de Dios dentro de mí? ¿Cómo lo hago? Solamente a través del Espíritu de Dios. Solamente a través del Espíritu de poder. Solamente a través de la ley del Espíritu de poder. Porque dice la palabra del Señor que aquel que resucitó de los muertos a Cristo Jesús también tiene poder para resucitarte a ti también juntamente con Cristo. El Espíritu de Dios es el único que nos puede hacer obedecer la palabra de Dios, amada iglesia. Si no tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, estamos fritos. Cristo ya lo hizo posible en la cruz. Ya venció el pecado. Ya resucitó. Ya le quitó toda la autoridad a la muerte. Pero el problema es que nosotros no tenemos el Espíritu de Dios. Y mientras más queramos obedecer la ley o queramos comportarnos bien, menos lo vamos a poder hacer. Intenta comportarte bien una y otra vez por tus propias fuerzas. Dile: Señor, yo quiero portarme bien. Y esta semana intenta portarte bien y vas a ver si lo vas a poder hacer. En tus propias fuerzas no lo vas a poder hacer. En tus propias fuerzas jamás vas a poder cumplir la ley. Jamás vas a poder obedecer al Señor. Jamás vamos a poder comportarnos correctamente. Por eso la palabra del Señor nos habla que el Espíritu de vida es el que nos va a hacer vencer la ley corrupta que hay en nuestros cuerpos, lo que nos lleva a rebelarnos a los mandamientos del Señor. Iglesia, necesitamos encontrarnos con el Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu de Dios entre a nuestra vida y domine nuestros cuerpos, domine nuestro ser. Si no lo hacemos así, de esta manera, jamás lo vamos a poder hacer. ¿Sabes cuál es el secreto para poder obedecer a Dios? No lo intentes. Pídele al Espíritu de Dios que te llene. Pídele al Espíritu de Dios que te llene. No lo intentes. Simplemente entrégate a la presencia y el Espíritu de Dios es el que te va a controlar. Es el que te va a dominar, es el que va a quitar las malas costumbres, es el que va a quitar las malas palabras, es el que te va a redimir verdaderamente de esa ley que hay en tu cuerpo. En nuestra carne no lo vamos a poder hacer.
¿Cuántas veces lo has intentado? Te pregunto. ¿Cuántas veces has intentado portarte bien? ¿Cuántas veces allá atrás han intentado portarse bien? Ya no te voy a fallar, Señor. Ahora sí te prometo que me voy a portar bien. Ahora sí, esta semana no voy a caer. Mañana, cuando llegue al trabajo, me voy a aplicar. Ahora sí, ya no voy a maltratar a mis hijos. ¿Cuántas veces lo hemos dicho de esta manera, iglesia? ¿Cuántas veces lo hemos intentado en nuestras propias fuerzas? Y nos desgarramos llorándole al Señor y diciéndole: no puedo dejarlo, Señor. Ayúdame, no puedo dejar de pecar. Ya lo intenté una y otra vez y no puedo dejar de pecar. Pero nunca le pedimos ayuda al Espíritu Santo de Dios. Pero nunca le damos lugar a la presencia de Dios en nuestra vida, amada iglesia. Cuando estamos aquí y tenemos la oportunidad de adorar y exaltar al nombre del Señor, estamos allá en el celular, estamos allá atrás hablando, estamos allá atrás pensando otras cosas, pero no nos llenamos del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios es el único que lo va a poder hacer. El secreto está en rendirse. Dice la palabra del Señor: aquel que quiera ganar su vida, la perderá. Y cuando estamos, no, sí, yo puedo vencer al pecado, y yo voy a vencer esta tentación, y yo voy a vencer esto que me está alejando de Dios, y decimos, yo, la carne, yo puedo. Y no, la verdad es que no podemos, iglesia. Por obras nadie puede. Por obras es imposible, dice la palabra del Señor. Yo tengo que echar mano del Espíritu Santo, del poderoso Espíritu de Dios, del poder que puede transformar. Y qué bello es poder arrodillarse delante de la presencia del Señor y decir: Señor, soy un pecador. Ya me di cuenta, Señor, que soy un pecador, que no puedo vencer este pecado que traigo dentro, que llevo años en el camino del Señor y no puedo dejar de practicar eso que para ti es aborrecible. Llevo años en tu camino, papá, y sigo maldiciendo, sigo diciendo groserías. ¿No es mejor reconocer nuestro pecado y decirle: Señor, yo no puedo? Para mí es imposible vencer esta tentación. ¿Por qué no me llenas de tu Espíritu, papá? ¿Por qué no me ayudas con tu Espíritu Santo para que yo pueda vencer? ¿Por qué no me fortaleces con tu Espíritu Santo para que yo pueda vencer la carne, la ley que está en mi carne, en mis miembros, y que me lleva a rebelarme contra ti? El secreto está ahí, iglesia. No podemos hacer nada sin el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios fue el que levantó de los muertos a Cristo. Y el Espíritu de Dios es el único que puede levantarnos de la muerte que hay en nuestro cuerpo por causa del pecado. Ay, iglesia, yo no sé lo que Dios vaya a hacer en este momento, pero si algo le pedí a Dios es que hiciera cosas extraordinarias en este día, que liberara, que sanara, que hiciera milagros. Pero solamente lo podemos hacer cuando el Espíritu de Dios venga a nuestra vida. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Y por qué no te reconoces delante del Señor en este momento? ¿Por qué no reconoces que has pecado? ¿Por qué no reconoces que no has hecho lo correcto? ¿Por qué no reconoces que le has fallado al Señor?
Todos le fallamos, todos le hemos fallado. Dice la palabra de Dios que no hay un solo justo, que no hay un solo justo, que no hay alguien que no haya pecado. Jesucristo, cuando una mujer había cometido un pecado, había adulterado, dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y todos se fueron. Porque no hay un solo hombre que no haya pecado. Todos hemos pecado, amada iglesia. El apóstol Pablo una vez mismo dijo: de los pecadores, yo soy el primero, decía la palabra, dice la palabra de Dios. Nadie se jacta aquí. Ni porque yo te esté diciendo esta palabra quiero decirte: yo soy perfecto, yo no tengo fallas. No, tengo muchos errores, tengo muchas fallas, tengo mal carácter, tal vez tengo muchas cosas malas que hay en mí. Pero ¿sabes qué? Clamamos al Espíritu de Dios, clamamos al Espíritu Santo. Porque si tú sabes que hay algo que no puedes controlar, si hay algo que no has podido dejar, si hay algo que sabes que le estás fallando al Señor, ¿por qué no pasas aquí adelante? Para que el Espíritu de Dios te llene, para que la presencia de Dios te toque, para que el Espíritu de Dios te ministre. Porque si sabes que tienes la necesidad, nadie te va a juzgar, iglesia. Todos somos pecadores. ¿Por qué no pasas aquí?